Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de 2 Corintios y su estudio, quizás un poco pretenciosa, la lectura devocional de 2 Corintios. Vamos a leer 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, del 1 al 9. Del 1 al 9. Y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Eterno Dios, te agradecemos porque tú nos permites abrir tu palabra, leerla, Señor, y encontrar allí, Señor, lo que tú anhelas para nosotros, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y no necesitamos revelaciones nuevas ni misticismos, Señor, que nos lleven a supuestas palabras de Dios, sino que tu palabra está aquí, Señor. La tenemos al alcance de nuestra mano. Podemos leerla, estudiarla y aprender. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en todos los anteriores capítulos de 2 Corintios y en 1 Corintios también, Pablo ocupa un espacio importante para defender su ministerio. De hecho, en la Reina Valera con títulos, el título de este pasaje es: Pablo defiende su ministerio. ¿Y por qué? Nosotros nos parece raro pensar que alguien hoy debiera defender su ministerio, más que Pablo tuviera que defender su ministerio. Se me vienen muchos nombres a la mente que debieran defender su ministerio, pero Pablo, ¿por qué debiera defender su ministerio ante los corintios? Ante los corintios, que fueron hijos suyos en la fe, a los cuales él cuidó, a los cuales discipuló, con los cuales estuvo un tiempo bastante prolongado. ¿Por qué todavía debiera defender Pablo su ministerio? Y como lo hemos podido ver en algunos pasajes, había algunas causas que lo llevaban a esto. En primer lugar, las doctrinas falsas que pululaban en esa época, que abundaban en esa época, especialmente la judaización, a través de la cual muchos pseudocristianos o cristianos que venían de distintos lugares les decían a los gentiles que se convertían que debían ser primero judíos para luego poder ser cristianos. Algo que Pablo rechazó abiertamente y que incluso fue rechazado en el concilio de Jerusalén, que se ve en Hechos 15. Sin embargo, eso se seguía difundiendo como si fuera verdad. Y bueno, cuántas mentiras se difunden como si fuera verdad. Y mucha gente las cree, pero no son verdad, son mentiras. Pero bueno, siempre hay oídos para todos y corazones para todos.
Entonces Pablo tenía que defender de esas falsas doctrinas, defender su ministerio. Aparte, defendía su ministerio del descrédito del que era víctima por parte de estas mismas personas y de otros. E incluso los mismos corintios que habían podido ver cómo Pablo había actuado entre ellos cuando estas personas iban a Corinto y hablaban mal de Pablo y menospreciaban a Pablo. Muchos decían, uy, me parece que puede tener razón esta persona, que Pablo no es lo que dice ser. Que Pablo puede ser un chanta, puede ser un falso maestro. Y ellos mismos ponían en duda el ministerio de Pablo en función de lo que falsos maestros y quienes lo desacreditaban hablaban de él. Entonces también debía defender de esos falsos obreros, de los cuales habla en distintos lugares. Y también debía defender su ministerio ante los corintios para afianzar su relación con los corintios. Habíamos visto como Pablo tenía ciertas dudas en su corazón de cómo reaccionarían los corintios a su reprimenda por el caso de inmoralidad que se había juzgado en 1 Corintios 5 y que luego Tito fue enviado a ver qué había pasado con eso, entre otras cosas, incluyendo lo de la ofrenda. Y él se alegró cuando escuchó de Tito que los corintios se habían arrepentido. De manera que también era necesario defender su ministerio ante ellos porque quería afianzar su relación con él. ¿Para qué? Para que la palabra que había sido enseñada por él, para que la palabra que había sido predicada por él, también se afianzara en los corazones de los corintios. Por eso es necesario, le fue necesario hacerlo. Y en el capítulo 10, Pablo retoma esta defensa de una manera ya más abierta, ya estando más tranquilo con lo que había pasado en la iglesia, con el arrepentimiento de los corintios, estando tranquilo ya con que el tema de la ofrenda a los santos ya estaba encaminado. Pablo se enfrenta a esta situación de una manera diferente. Y comienza entonces la defensa de este ministerio, que no es una defensa como la que podemos escuchar hoy en día. Hoy, si alguien tiene que hablar de sí mismo, habla de sí mismo generalmente en términos más que elogiosos, y defienden sus ministerios no por su autoridad espiritual, no por su enseñanza, no por su relación con Dios, sino que defienden su ministerio por su posición en una estructura jerárquica, tal como es la estructura jerárquica, en este caso del catolicismo, que tiene un papa cuya voz es infalible según el dogma católico. Entonces es el último puesto de discusión. Lo que diga es ley. Entonces muchos defienden sus ministerios en función de eso. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el enviado. Entonces, lo que yo digo es cierto, no porque esté fundado en la palabra, sino porque tengo esta posición. Y a veces tengo que, emito palabra como si fuera palabra de Dios en función de eso, y no en función de la verdad de Dios. Pablo, sin embargo, funda su autoridad y defiende su ministerio en bases mucho más sólidas y muy diferentes a las bases en las cuales se suele fundar hoy un ministerio, se suele defender hoy un ministerio. Y vemos en primer lugar, como dice Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. En primer lugar, Pablo, que si leemos Filemón vamos a ver cómo Pablo le pide a Filemón, le ruega a Filemón y le dice claramente: si bien tú te me debes. Se lo dice claramente a Filemón hablando de Onésimo. Y en este caso Pablo, a quien los corintios le debían el conocer a Cristo, porque si Pablo no hubiera llegado allí, esos que
vienen después a hablar mal de Pablo, probablemente nunca hubieran ido a Corinto, pero fue Pablo el que fue hasta Corinto. Suele pasar con los falsos maestros. Hay lugares a los que no irían, pero una vez que la iglesia está fundada así, van a buscar sus propios intereses. Entonces, Pablo funda su autoridad en cosas muy diferentes, en basamentos muy distintos a los que estas personas fundan su autoridad. Por ejemplo, dice: los ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pablo no funda en otra cosa que no sea la mansedumbre de Cristo. Mansedumbre que él mismo imitaba, porque fue llamado a imitar. Si vamos a Mateo 11, del 25 en adelante, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De manera que cuando Pablo les decía: yo os ruego, y yo fundo esa autoridad, y lo que les voy a decir en defensa del ministerio no está basado en otra cosa sino en la mansedumbre de Cristo y en la orden de Cristo de aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos va mostrando algunos puntos en los cuales la autoridad también debe estar fundada. La autoridad está fundada en que yo llevo sobre mí, o Pablo llevaba sobre sí, el yugo de Cristo. El yugo de Cristo. No llevaba sobre sí sus propios intereses, no llevaba sobre sí el crecimiento de su ministerio, no llevaba sobre sí el ser famoso, no llevaba sobre sí el ser reconocido, llevaba el yugo de Cristo. Y como llevaba el yugo de Cristo, estaba dispuesto a padecer aquellas cosas que Cristo mismo había padecido. En esas cosas se fundaba la autoridad de Pablo. Dice, y desde el 25 que dice: respondiendo Jesús, te alabo, Padre del cielo, porque no diste estas cosas a los sabios ni a los entendidos. O sea, la autoridad tampoco está fundada en el conocimiento. Está escondida para los sabios. Escondiste estas cosas de los sabios. Aquel que cree saber mucho, aquel que puede tener un máster, una PhD en teología, pero estas cosas están escondidas para esa persona. Incluso puede ser un erudito muy famoso, pero estas cosas están escondidas para esta persona. El conocimiento y la sabiduría pueden llegar a ser un obstáculo para ser manso y humilde. Por eso Pablo, cuando le dice a los mismos corintios: yo no fui hasta ustedes con sabiduría de palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no le interesaba que los corintios pensaran: ¿cómo sabe Pablo? ¿Qué inteligente es Pablo? Seguramente debe haber estudiado en el mejor de los seminarios. A Pablo no le interesaba, porque él sabía que la autoridad que le estaba buscando, que esta predicación no dependía de ese conocimiento, o del conocimiento, o de conocimiento alguno, sino que dependía de Dios. Y dice: también lo ocultó y lo escondió de los entendidos, aquellos que son expertos, peritos en esta situación. Y vemos cómo en su tiempo Jesús habló con escribas y fariseos, personas sabias y entendidas en la palabra, en la Torá, en el conocimiento de Dios, personas que tenían
conocimientos amplios de la ley de Dios. Sin embargo, estas cosas les fueron escondidas y no pudieron entender y saber qué era lo que Jesús vino a hacer y que era el Salvador. Bien se los dijo a ellos: erráis, se lo dijo a los saduceos en la discusión respecto a la resurrección: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Acaso ignoraban ellos las Escrituras? ¿Acaso no sabían ellos las Escrituras? Por supuesto que las sabían, y las sabían muy bien, pero el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque estas cosas no fueron reveladas sino a los niños, como dice en Mateo 18 del 1 al 5, cuando hablaban de quién es el mayor, porque los discípulos estaban preocupados: quién iba a mandar cuando Jesús ya no estuviera en la tierra, quién iba a tener los galones puestos cuando ya no estuviera Él en la tierra. Dice: en aquel tiempo, Mateo 18 del 1 al 5, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De manera que el ministerio de Pablo, el verdadero ministerio de Jesús, no está fundamentado en las muchas títulos, en los muchos conocimientos, en la mucha experiencia, sino que está fundado en el corazón de aquellos que se presentan a Él como niños y creen en Jesús como en un niño. Esos son los que el Señor reviste de poder y autoridad, como Pablo, que se desvistió, se despojó de toda esa estructura y de todo ese manto de conocimiento que lo tenía y era muy bueno, y es muy bueno saber, y es muy bueno conocer, y es muy bueno estudiar, pero no es ese el fundamento de la autoridad de Dios, y no es ese el fundamento de un verdadero ministerio de Cristo, sino que el verdadero ministerio está fundado en la ternura, en la mansedumbre de Cristo. Sí, Padre, dice, lo revelaste a los niños, porque así te agradó. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que la autoridad de Dios no está en lo que personalmente estudie, sino en aquellas cosas que Dios me revela a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Una persona puede saber mucho acerca de Dios sin haber conocido jamás a Dios. Una persona puede conocer mucho acerca de teología sin haber experimentado la experiencia del nuevo nacimiento. Y la autoridad y el ministerio debe estar fundado en estos valores, en los valores de la mansedumbre de Cristo. De la mansedumbre de Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dice, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De manera que es algo que yo debo aprender. No vendrá un ángel y me revestirá de mansedumbre por una obra milagrosa, sino que yo debo aprender de Cristo esa mansedumbre. Pablo aprendió de Cristo mismo esa mansedumbre. Por eso él podía rogarles a los corintios por la mansedumbre y la ternura de Cristo, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, porque él mismo había aprendido que llevar el yugo de Cristo lo hacía manso y humilde de corazón, y podía llevar adelante un ministerio sano porque era manso porque había aprendido de Cristo. En estos tiempos en los cuales
La soberbia, el, el maltrato, son moneda común, lamentablemente, en muchas iglesias dentro del pueblo de Dios. Vamos a ser generosos y decir que es el pueblo de Dios. Pablo nos dice no, nosotros debemos aprender de Cristo, su mansedumbre, su ternura, su ternura. En Mateo 21, 5, vamos a leer, sí, 21.5. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga, hijo de un animal de carga, citando el pasaje de Zacarías, el pasaje profético. El Señor vino a Jerusalén, entró en su entrada triunfal montado sobre un pollino, vino manso, como dice también la palabra, como un cordero fue entregado, fue llevado al matadero y no respondió palabra, manso, manso, porque el Señor eh, así lo quería, porque el Señor así nos lo quiso demostrar, porque el ministerio cristiano no está fundado en la soberbia, sino que está fundado en la mansedumbre. Por eso Pablo decía, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Si vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2, y vamos, es el 7 que quiero leer, pero vamos desde el 5. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esa es la ternura de Cristo. Ese es el segundo basamento en el cual Pablo funda su ministerio, en que él aprendió de Cristo la mansedumbre y aprendió también la ternura. Esa ternura que dice que en primer lugar, una ternura que en primer lugar no usa palabras lisonjeras. No usa palabras lisonjeras. No le empieza diciendo a las iglesias, yo veo que esta iglesia va a crecer maravillosamente y van a ser la iglesia más numerosa de la Argentina. No usó palabras lisonjeras. No los elogió, no les doró la píldora. Fue con la verdad lisa y llana. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y necesitamos ser salvos en Cristo. Necesitamos que el Señor nos salve. Nos salve. No fueron con palabras lisonjeras. Como sabéis, se lo dice a los tesalonicenses, pero las mismas palabras podría haber usado con los corintios. Nosotros no fuimos a los corintios también les dice, no fuimos con vana palabrería, sino que les dijimos la verdad. Ustedes lo saben. Y dice, no encubrimos avaricia. No encubrimos avaricia. Y esto es muy pertinente para nuestros días. Muy pertinente para nuestros días. Hermano, ningún ministerio es un ministerio
cristiano sano si encubre avaricia. Si el único tema de la reunión es la ofrenda, el diezmo, la siembra y la cosecha, el sembrar, ese no es el ministerio cristiano. El ministro de Cristo no oculta avaricia, no encubre avaricia, porque no tiene avaricia, no necesita tampoco encubrirla. Y Pablo dice ahí, Dios lo sabe. Y hay ocasiones en las cuales el pueblo no se da cuenta. El pueblo no se da cuenta. Escuchaba hoy un predicador que le había preguntado a otro cómo se había dejado engañar por la teología de la prosperidad, siendo que la teología de la prosperidad y las iglesias de la teología de la prosperidad son una maldición para la iglesia de hoy. Y él dice, lo que pasa es que el lenguaje era tan parecido al de la iglesia en donde yo crecí. La terminología, las formas eran tan parecidas que lentamente me fue seduciendo. Y luego me ganó la codicia. Esa persona, gracias a Dios, pudo salir de esa falsa doctrina y hoy sirve al Señor. Pero así es. Los falsos ministros, los que no tienen autoridad de Dios, esconden avaricia, encubren su avaricia. Una avaricia que a veces solo puede ver Dios, y avaricia que a veces es tajantemente y escandalosamente visible en las reuniones, en las reuniones. De manera que dice, la ternura de Dios no, y la ternura que Pablo aprendió, no encubre avaricia. Dice, y otra, no busca la gloria de los hombres. La ternura de Dios no busca la gloria de los hombres, sino solamente la gloria de Dios. Como Pablo mismo en Gálatas 1:10 dice, ¿acaso busco yo agradar a los hombres? Pues si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Esa es la ternura. Esa es la ternura. Donde hay ternura no existe la avaricia. No existe la gloria del hombre. La madre que cuida a su hijo no busca su bienestar, sino el de su hijo. Dice, ni de vosotros buscamos la gloria, porque uno podría decir, bueno, estaría bueno que ustedes me elogien un poco, porque en definitiva les prediqué el Evangelio y les pastoreo y les enseño, pero no buscaba la gloria, ni de ellos. Como un siervo de Jesucristo que realmente tiene autoridad de Dios, no busca la gloria de aquellos a quienes sirve, porque cualquier persona que está en el ministerio sirve al pueblo de Dios. No debe ser al revés. No debe ser al revés. Dice en el versículo siguiente, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ustedes fíjense que no está hablando de la nodriza que cuida a los hijos, porque una nodriza por lo general cuida a los hijos de alguien más, sino tiernos como una nodriza que cuida a sus propios hijos. De manera que ahí nos invita a pensar, si una nodriza es tierna con los hijos ajenos, ¿cómo será con sus propios hijos? Mucho más tierna. Demostrará mucha más ternura. Así como esa nodriza que cuida a sus propios hijos es tierna, Pablo aprendió esa ternura de Cristo, una ternura que no esconde nada oculto, que no encubre avaricia, que no es lisonjera, que dice, prefiero no ser carga para ellos. Dice, tan grande, es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La verdadera ternura y el verdadero ministro del Evangelio, la verdadera autoridad de Dios, lleva al ministro del Evangelio como a Pablo a entregar incluso la propia vida, no solamente
la enseñanza que da el Evangelio, sino también la propia vida, en función de la salud espiritual de aquellos a quienes sirve, de aquellos a quienes ministra. Y Pablo defiende su ministerio en función de esta ternura. Pablo no dice, miren que yo acá soy el que mando, miren que yo soy acá el apóstol y ustedes me tienen que obedecer. No, recuerden que yo soy manso como Cristo, que yo soy tierno como Cristo es tierno. Recuerden que les prediqué el Evangelio, pero más que el Evangelio, les hubiera dado mi propia vida. Les hubiera dado mi propia vida. Porque la autoridad que Pablo reclama no está fundada en la soberbia o el autoritarismo, sino que está fundada en la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y dice luego, el versículo continúa, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo también funda su ministerio en el discipulado, en la enseñanza que él les dio. No les dio una enseñanza interesada. Él cuando enseñó y cuando les escribió con dureza. Les escribió con dureza para que sus corazones fueran impactados por la palabra de Dios, para que sus corazones fueran llevados al arrepentimiento para con Dios. No fue lisonjero y ahora confía en que la palabra implantada haga su obra en los corazones de los corintios y él dice, estoy esperando que cuando llegue allá no tenga que ser duro con ustedes, como lo fui a través de las cartas. Espero que cuando llegue allá pueda seguir en una posición de humildad para con ustedes. No tenga que ser como cuando os escribo. Porque Pablo les dice, yo les enseñé, yo los advertí, yo les mandé la palabra, les prediqué la palabra. Si ustedes aprendieron esa palabra, si ustedes aprendieron de mí, me imitan a mí como yo imito a Cristo, si imitan a Cristo y buscan la mansedumbre y la ternura de Cristo, entonces no va a haber absolutamente ninguna necesidad de que yo sea duro con ustedes, porque ustedes van a obedecer a la palabra del Señor, van a obedecer a la palabra de Dios. La autoridad de un siervo de Dios está basada en que no busca el sometimiento, sino la obediencia a la palabra de Dios, pero que no va a escatimar esfuerzos para usar, dice, de esa dureza, para que no tenga que usar, dice, de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Está dispuesto a proceder con dureza contra aquellos que denigran el Evangelio, contra aquellos que predican herejías, que predican falsas doctrinas. Está dispuesto a proceder con dureza contra todos aquellos que no buscan el camino de Dios, que no buscan la palabra de Dios, que desacreditan el ministerio de Pablo, que desacreditan el verdadero evangelio de Dios y que no andan de acuerdo a la mansedumbre y a la ternura de Cristo. Hermanos, el pasaje sigue y nosotros seguiremos más adelante con esta defensa del evangelio de Pablo, pero recordemos los dos puntos, las dos bases fundamentales sobre las cuales Pablo funda su ministerio y defiende su ministerio, que son la mansedumbre
y la ternura de Cristo. Recordemos que donde no hay ni mansedumbre ni ternura, hay seguramente avaricia, hay seguramente lisonja, hay seguramente quienes buscan su propia gloria. Pero Dios nos llama, el verdadero evangelio, el verdadero ministro de Jesucristo, funda su ministerio como Pablo en la mansedumbre y la ternura de Cristo. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, a aprender de Cristo su mansedumbre y su ternura, Padre Celestial, para ser verdaderos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a no esconder avaricias, a no hablar con lisonjas, a no buscar agradar a los hombres, sino agradarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.